Ya por último, en cuanto a la evolución jurídica, tenemos el 13 de mayo de 1996. Aquí el artículo 366 modificó su contenido en dos fracciones. La primera de ellas mencionaba que la pena mínima de prisión se aumentaría, pues antes de la reforma era de 6 años de prisión y pues posteriormente de la reforma se cambió a 10 años de prisión. Sin embargo, la pena máxima se mantuvo intacta, manteniéndose en 40 años de prisión. Por otro lado, también se impuso multa de 100 a 500 días multa para aquellos que cometieran el delito de secuestro bajo los siguientes fines. El primero era obtener algún beneficio por el rescate al momento del secuestro. El segundo era mantener en calidad de rehén a la víctima o a la persona secuestrada y amenazarla con privación de la vida o cometerle algún daño tanto a la víctima como a los familiares de que la autoridad dejara de hacer o hiciera un acto de cualquier naturaleza. Por otro lado, en la segunda fracción se regularon algunos... se regularon... Por otro lado, en la segunda fracción se regularon diversos tipos calificados que se iban implementando. Por otro lado, en la segunda fracción se regularon diversos tipos calificados al momento de la privación ilegal de la libertad, bajo las siguientes circunstancias. Inciso A, que se realice en camino público o en lugar desprotegido o solitario. Inciso B, que el autor sea o haya sido integrante de alguna institución de seguridad pública o se ostente como tal sin serlo. Inciso C, que quienes lo lleven a cabo obren en grupo de 2 o más personas. Inciso D, que se realice con violencia. O inciso E, que la víctima sea menor de 16 o mayor de 60 años de edad o que por cualquier otra circunstancia se encuentre en inferioridad física o mental respecto de quien ejecute la privación de la libertad. Por otro lado, en cuanto a los beneficios por la liberación de la víctima, la reforma abarcó dos aspectos. El primero de ellos era que se iba a poner una pena de 1 año o hasta 4 años y el pago de una multa que iba de 50 a 150 días multa en caso de que haya cometido el secuestro y sin hacerlo bajo los fines que se establecieron en la primera fracción y sin hacerlo bajo las circunstancias que se establecieron en la segunda fracción antes mencionadas. Por otro lado, también se mencionó que en caso de... Por otro lado, en el segundo supuesto se da una punibilidad de 3 a 10 años de prisión y con un pago de multa de 250 a 500 días multa. En caso de que se haya liberado a la víctima en un momento espontáneo y sin fines que se mencionaron en la fracción primera. Por el momento eso fue todo en cuanto a la evolución jurídica del secuestro. Se mencionaron alrededor de 7 reformas de las 14, así que ahora pasaremos con las diferentes clases o tipos de secuestro. En primer lugar tenemos el secuestro virtual. Este es considerado como un secuestro falso, ya que los secuestradores tienden a robar información personal de su víctima a través de sus redes sociales. Aquí es importante que la víctima no se encuentre en su domicilio, que no se encuentre ni con sus familiares y que se encuentre fuera del país o que salga de viaje a algún otro estado. Una vez que la víctima no se encuentre en su domicilio ni con sus familiares, los secuestradores empezarán a hacer las llamadas inmediatas, son las llamadas necesarias para cobrar el rescate de la presunta víctima. Ya una vez que la víctima haya regresado a su domicilio y que se encuentre sus familiares, dará la impresión de que se cometió realmente un secuestro. Por otro lado tenemos el secuestro express. Este se caracteriza por no tener en las víctimas una consideración de su clase social y ya que retienen a la víctima durante un periodo de tiempo muy corto, que va dentro de las 4 a 6 horas. Y a diferencia de otros casos, aquí no se pide una mayor cantidad de dinero por el rescate. Por otro lado, también tenemos el secuestro extorsivo. Esta es una de las modalidades más violentas, tanto psicológica y como físicamente, del secuestro, ya que se mantiene retenida a la persona
durante días, semanas o incluso hasta meses, torturándola en caso de que no se cumplan las peticiones de los secuestradores, hasta incluso llegarles a quitar la vida a la víctima. Este tipo de secuestro puede tener dos resultados. El primero es de ellos que se haya pagado el secuestro, que se haya pagado el rescate del secuestro, y que los secuestradores decidan dejar con vida aún estado. Esta modalidad del secuestro tiene dos posibles resultados. El primero de ellos es cuando se haya pagado el secuestro, los secuestradores hayan o decidan dejar con vida a la presunta víctima y entregárselos a sus familiares. Por otro lado está el siguiente resultado, que una vez pagado el secuestro, los mismos secuestradores deciden asesinar a la presunta víctima y pueden entregarle o no el cuerpo a sus familiares. Por otro lado tenemos el narcosecuestro, que es llevado a cabo por integrantes del narco hacia sus enemigos o integrantes del mismo cártel, ya sea como una forma de venganza o simplemente para imponer respeto. También tenemos el secuestro colectivo, ya que su objetivo es conseguir una cantidad de rehenes para negociar su entrega o pedir medios de escape seguros. Un ejemplo de esto es cuando en las típicas películas que entran varios ladrones a asaltar un banco y ya se ven en apuros, así que deciden decirle a la policía que en caso de que no les traigan un auto con que puedan escaparse y darles cierto tiempo para escapar, van a empezar a asesinar a las personas que están ahí en el banco. Ese sería un ejemplo. Por otro lado también tenemos el autosecuestro, que es provocado por la misma persona para sacar beneficios. Aquí en el autosecuestro puede participar tanto una persona como varias personas. También tenemos el secuestro improvisado, que es realizado por delincuentes sin experiencias. Este secuestro puede resultar exitoso o puede resultar fallido. El secuestro de aviones es una característica del terrorismo y se enfoca en el secuestro de, obviamente, aviones, autos y otros bienes. El secuestro simple es aquel que priva nada más de la libertad a la persona sin sacar un beneficio de su rescate o sin pedir el mismo rescate. Un ejemplo de esto es cuando una pareja decide juntarse y el novio o la novia, por ser celoso, decide tener a su pareja encerrada en un cuarto a temor de que se le sea infiel o haga cualquier otra cosa o decida dejarlo. Simplemente lo priva de su libertad, no pide ningún rescate por él. Por último tenemos el secuestro profesional, que este se realiza de manera sistemática siguiendo una metodología previamente establecida, y aquí existe una cantidad de dinero la cual no puede ni disminuir ni mucho menos aumentar. Aquí sobre todo pues ya tienen muy estudiada su víctima, ya saben cuánto ganan y qué es lo que tanto van a pedir. Y pues aquí también pueden tener hasta días o semanas a su víctima y pueden irla torturando también. De mi parte sería todo, les agradezco su atención y espero realmente se encuentren bien. Gracias.